perseguidos por la intolerancia religiosa. Algunos fueron llevados y muchos de esos salieron de allí para establecerse en la región de los Estados Unidos, más exactamente en la bahía de Massachusetts, Maine y Pensilvania, y otros países del noroeste de los Estados Unidos de América del Norte. Tan pronto, hermanos, como llegaron a esos lugares, lo primero que hicieron fue construir algunos cobertizos para protegerse de la intemperie por el clima inclemente que vivían ahí. Inmediatamente después de construir el primer edificio permanente, un templo, esto fue lo más conveniente que pudieron hacer estas gentes que venían buscando la libertad de culto, pero también la libertad de sus conciencias. Ese fue la clave, la persecución fue la causa, es que ellos buscaban una libertad de conciencia, ellos defendían la libertad de conciencia, y precisamente, hermanos, sobre este tema es que Pablo va a tratar en esta sección, la libertad de conciencia, una defensa a la libertad de conciencia. Y por eso, hermanos, es que algunos de los cristianos de la iglesia de Roma, en el contexto de que Pablo está hablando, provenían de un trasfondo judío. Por lo tanto, se les dificultaba divorciarse, hermanos, de todas las leyes del Antiguo Testamento en relación con las leyes dietéticas. Recuerden, hermanos, que esos cristianos que venían del contexto judío llevaban años clasificando alimentos puros de alimentos impuros como el Señor lo había establecido, no porque los alimentos sean impuros en sí mismos, sino porque Dios había señalado esos alimentos como impuros. A lo que podían comer, a lo que no podían comer, y a celebraciones de ciertas fiestas que ellos todavía guardaban, pero que ahorita ya estas ceremonias o estas leyes ceremoniales habían sido ya anuladas o más bien cumplidas en Cristo, y por lo tanto ya no se debía cumplirlas. Pero ellos, debido a su conciencia débil, Pablo permitió que en ese transcurso, en ese trámite, mientras pasaban al nuevo pacto, ellos pudieran seguir guardando por temas de conciencia. Y Pablo en este capítulo describe a estos hermanos como los débiles en la fe, no por una fe débil, sino por la debilidad de sus conciencias que estaban mal informadas. El versículo 2 dice el apóstol Pablo: porque uno cree que se ha de comer de todo, los débiles, pero otro que es débil come legumbres, es decir, porque uno cree que se va a comer de todo, está hablando de los fuertes, y otro que es débil come legumbre. Entonces aquí están los fuertes y los débiles. El fuerte come todo porque cree que es legítimo, entre tanto el débil solo come vegetales porque no cree que sea legítimo comer de todo. Así por eso el débil es débil en la fe, porque es débil en conciencia, porque su conciencia no está tan informada como la tiene el fuerte. Y esta división, hermanos, entre los débiles y los fuertes estaba ocasionando un conflicto que ponía en peligro la unidad de la iglesia de Roma. Un peligro que las iglesias, hermanos, de nuestra época no están exentas de vivir. Los fuertes estaban menospreciando a los débiles porque se abstenían de comer ciertos alimentos y de observar ciertas fiestas judías que ya no estaban obligados a guardar. Mientras que los débiles condenaban a los fuertes porque comían de todo, porque no guardaban las fiestas, porque tomaban vino, así que ambos estaban faltando a la ley del amor. Recuerden, hermanos, que todo lo que subyace en las exhortaciones de Pablo a partir del versículo 12 es el amor fraternal, el amor en la iglesia que debemos tener los unos por los otros. Es por esta razón que Pablo se ve la obligación de abordar a ambos grupos, porque ambos están mal representando a Cristo, porque si algo caracterizaba a Cristo era su amor. Y la manera de dar solución Pablo a este conflicto era defendiendo la libertad cristiana que cada uno de ellos tenía a la luz de sus conciencias. Por eso dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta las veces que Pablo hace referencia a Dios en esta sección. Prácticamente hay 12 versículos y 15 veces exactamente en esos primeros 12 versículos del capítulo 14, unas veces lo nombra como Dios, otras veces como Señor y otras veces como Cristo. Lo que estamos dando a entender, lo que Pablo está señalando es que solo Dios es dueño de nuestras conciencias. Dios es el dueño, el amo
de nuestras conciencias y ante Él es que debemos vivir y es a Él a quien debemos buscar y agradarle en todo lo que hagamos, no buscando, hermanos, el agrado de los hombres. De hecho, la enseñanza de Pablo cuando habla de un evangelio distinto, en Gálatas dice, en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dice que nuestra conciencia es libre, pero libre no para hacer lo que querramos, ni lo que agrada a los hombres, sino para agradar a Dios, porque Él es amo y Señor de nuestras conciencias. Por eso es que Pablo está en contra de que se obligara a los hermanos a someterse a cosas de asuntos secundarios, asuntos que Dios no había legislado en su palabra, y Pablo se oponía a que la opinión de otros fuera impuesta a otros. Ahora no nos estamos refiriendo a la violación de los mandamientos de Dios, porque como dice Judas en versículo 4, que eso sería como los impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hay cosas que Dios prohíbe claramente en su palabra, como la embriaguez, la pornografía, la homosexualidad, la mentira. Hay cosas que son claras en la Biblia y que nosotros debemos defender, y en ese sentido todos debemos tener el mismo sentir. Todo esto es condenado por Dios en las Escrituras, pero cada creyente también tendrá que responder ante Dios por cada decisión en cosas que Dios no ha prohibido, es decir, en las determinaciones de asuntos secundarios. Y esto lo digo con respecto a mi relación con mis hermanos. Ahora hay cosas que nosotros podemos hacer, pero hermanos, ¿cómo estamos usando mi libertad cristiana, la práctica de mi libertad cristiana con relación al amor al hermano? Porque ante todo, hermanos, no utilicemos nuestra libertad para llevar a pecar al hermano por cosas que él, en su conciencia, le es pecado. Ahora, no quiero decir que el hermano, cosas que Dios no ha condenado, nosotros nos sometamos a lo que ese hermano cree que es malo, aunque la Biblia no lo prohíba. Y es de eso que Pablo va a tratar en todo esto. En el versículo 9 dice Pablo, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor y amo y dueño. Aquí dice Señor. ¿Y qué significa Señor? Amo y dueño, así de los muertos como de los que viven. O sea que cada creyente deberá responder ante Dios por esto, porque Dios es amo y Señor de nuestras conciencias, y Dios pedirá cuenta de lo que hicimos por esa conciencia que nos dio. Así que los creyentes ya no viven para hacer la voluntad suya, sino para hacer la voluntad de su Señor. Y lo que ocurre en una iglesia cuando se someten a sus miembros a temas de opiniones, y eso es importante, hermanos, no es la opinión de los hermanos débiles las que debe primar en la iglesia. Porque en primer lugar, hermanos, si damos lugar a esto, en vez de motivar a la verdadera santidad, se produce una vida más preocupada por lo externo y el temor a los hombres que un temor a Dios. Por ejemplo, puede ser que una persona diga, bueno, es pecado ponerse aretes. En el caso de las mujeres. Bueno, para esa persona lo es. Pero porque él piensa que está malo, porque ella viene de un contexto donde no era pecado ponerse aretes, pero la Biblia no prohíbe tal cosa. Ahora, no debemos imponer a la iglesia en hacer esto. Entonces, si permitimos eso, llevaríamos a la iglesia a un legalismo. En segundo lugar, se levanta por lo general, de hecho, cuando hacemos esto, cuando damos lugar a las opiniones de temas secundarios como un mandamiento, se levanta un dedo condenador, es decir, un espíritu hipercrítico, debido al orgullo. Y en tercer lugar, se le da importancia a lo que no tiene importancia y se anula la importancia a lo que sí lo tiene. Noten que hay muchas congregaciones y hay muchos contextos evangélicos donde se le da más importancia a cosas que no tienen importancia, pero se le quita importancia a los mandamientos de Dios, como los fariseos que invalidaron el mandamiento de Dios por su tradición, con reglas humanas, dándole más importancia a su tradición que a los mandamientos del Señor. Y eso dice el Señor en Mateo 15, dice allá en el versículo 3, Mateo 15, dice, respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo, noten que aquí Él va a citar el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros, o sea, los fariseos, decís,
cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, note lo que dice Cristo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y así podemos hacer, hermanos, que en la iglesia nosotros convertamos opiniones personales y estemos en detrimento de los mandamientos de Dios. Vemos aquí que esos fariseos le daban importancia a lo que no tiene importancia y anulaban la importancia de lo que sí lo tiene. Ahora, eso significa, ahora, preguntamos, eso significa que yo puedo gozar de mi libertad cristiana y echar de lado lo que mi comportamiento está generando en otros. Porque ese es el tema, el problema aquí. Eso significa que quiere decir que yo puedo gozar de mi libertad cristiana y echar de lado lo que mi comportamiento está generando en otro. O sea, no me preocupa lo que el otro piense. De ninguna manera, hermanos. Porque aquí se trata del amor. De la misma forma como Pablo exhortó a los cristianos débiles a que no condenaran a los fuertes, como lo vimos la semana pasada, así Pablo también exhorta ahora a los cristianos fuertes a que no menosprecien, y noten esa palabra, no menosprecien a los cristianos débiles con una actitud desconsiderada e insensible como lo estaban haciendo. Y la semana pasada dimos exhortaciones a los cristianos débiles. Hoy vamos a mirar las exhortaciones a los cristianos fuertes. Y esto es exactamente lo que vamos a considerar en esta enseñanza, las exhortaciones para los cristianos fuertes. Los hermanos fuertes deben entender que la práctica de su libertad cristiana se debe ejercer dentro del marco del amor. ¿Cuál es el marco donde yo debo ejercer mi libertad cristiana? El amor. Ese es el marco. No tenemos libertad para no amar. Es decir, el ejercicio de nuestra libertad cristiana se encuentra circunscrita en el amor hacia nuestros hermanos. Y por lo menos Pablo va a dar aquí a los hermanos fuertes que tienen una mente informada, pero que se les estaba olvidando que su libertad cristiana no debería olvidar que ellos deben amar a su hermano. Y Pablo por lo menos da 3 exhortaciones a los cristianos fuertes y es lo que yo deseo desarrollar en mi enseñanza en esta mañana. La primera exhortación es esta, que Pablo da a los fuertes: reciban al hermano débil en la fe. Reciban al hermano débil en la fe. Esa es la primera exhortación que Pablo da a los fuertes. Dice el versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y noten que Pablo dice, recíbanlo. La palabra recibir es el término griego proslambano, que significa más que aceptar a la gente en el sentido de consentir que exista. Es recibirla en nuestro núcleo social, en el círculo de nuestras amistades, significa darle la bienvenida a nuestro compañerismo y en nuestro corazón. Supone la calidad y la bondad de un amor genuino. Y observemos que Pablo dice claramente que no debían recibirlos para contender sobre opiniones, sino en el respeto, en el sentido de que nos amemos unos a otros. Pablo está diciendo que debemos recibir a los débiles con una bienvenida cálida y genuina, sin entrar en debates, ni peleas, ni juicios en cuanto a opiniones secundarias, a temas secundarios, asuntos de opiniones. Así que la bienvenida que le brindamos tiene que incluir respeto por sus opiniones, porque son asuntos secundarios. Si a esa persona le es pecado comer carne, no importa, yo no voy a entrar en debate, eso es un asunto secundario. No estamos hablando de temas de la justificación en los cuales, o la santificación, la salvación, en los cuales todos tenemos que tener el mismo sentir. No estamos hablando del principio regulador de la oración, en los cuales todos tenemos que tener un mismo sentir. Estamos hablando de temas de opiniones, de aspectos secundarios. Pero esa actitud de condenarse en unos a otros tiene que cesar dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere transmitirnos a nosotros. No debemos permitir que la iglesia se convierta en un lugar para debates cuya característica principal sea la discusión de opiniones personales. Por eso dice en el versículo 3, el que no come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora, Dios le ha recibido, Él le ha dado la bienvenida en su familia. Hermanos, cuando nosotros fuimos a Cristo por medio de la fe, dice que Dios nos recibió por medio de Cristo.
Dice, el que me viene yo no le echo fuera. Ahora la pregunta, si Dios no le ha echado, Cristo no le ha echado fuera, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a nuestro hermano en la fe por asuntos secundarios? Dios lo ha adoptado como su hijo. ¿Cómo podríamos nosotros atrevernos a rechazar a una persona que Dios ha aceptado en la familia? Si Dios lo ha aceptado en su rebaño, ¿quiénes somos nosotros para adoptar una postura de rechazo y condenar sin misericordia a nuestro hermano? Ahora estoy hablando de un hermano en la fe. Si Dios mismo lo ha recibido al hermano débil, entonces es inexcusable que el fuerte lo menosprecie. Por eso Pablo va a decir más adelante en Romanos 15:7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cristo nos recibió, hermanos. Y no dice la Biblia que santificación es parecernos cada vez más a Cristo. O sea que si Cristo recibió a mi hermano, yo debo hacer lo mismo. Debo hacer lo mismo. En una iglesia donde los hermanos se aman unos a otros, pese a las diferencias de opiniones que tengan, allí Dios es más ampliamente glorificado. Y desde luego que los hermanos débiles deberían crecer en una conciencia más informada. Sí, hermanos, el problema de esos cristianos débiles es que tienen una mente poco informada de principios bíblicos y por eso ellos, para ellos muchas cosas son pecados. Yo sé, hermanos, que muchos hermanos vienen del contexto donde les decían que la sangre es mala comerla. Y ahora nosotros comemos sangre y dicen los hermanos, pero bueno, yo no puedo comer sangre, hermanos. Dejemos, no obliguemos, no llevemos al hermano que él peque contra su conciencia. Si él piensa que es malo, respetemos su opinión. Pero no debemos llevarlo a que él haga lo que nosotros estamos haciendo, porque él estaría pecando contra su conciencia. Esto sucede, hermanos, y lo que Pablo está hablando sucede en el contexto de discusiones inútiles debido a la intolerancia, y es necesario ser pacientes para que todos avancen hacia la madurez de Cristo. Como Pablo enseña en Efesios 4:13, él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el versículo 15 dice esto, en versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Y nota el crecimiento. Ahora, Pablo dice a los débiles, a los fuertes, toleren a los débiles. Pero también les dice a los débiles, ustedes deben crecer para que su conciencia esté más informada de cosas que ustedes tengan más libertad en su conciencia. Tenemos que ser pacientes porque no todos aprenden con la misma rapidez. Algunos están apenas empezando a caminar la vida cristiana, son bebitos espiritualmente y necesitamos esperar que ellos maduren. Algunos hermanos han crecido más rápido. Hermanos, tenemos que ser pacientes. Recuerda que nosotros también empezamos desconociendo muchas cosas que gracias a Dios ahora sabemos. Algún hermano se alarmará porque piensa que tomar vino es pecado, porque todavía es débil. Ahora, la Biblia sí, como dice, sí condena la embriaguez. No os embriaguéis con vino, dice la Biblia. Pero hermanos, la Biblia no prohíbe el vino, pero hay hermanos que tienen su conciencia débil y para ellos eso es malo. Y debemos respetar su decisión. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Roma es que los hermanos fuertes no estaban siendo pacientes con los hermanos débiles. Eso es lo que estaba pasando. Por eso la iglesia no estaba glorificando a Dios como debería glorificarle. Su efectividad para llegar a los impíos no estaba siendo efectiva tampoco. Y ahora Pablo les dice, recíbanlos con amor. ¿A quiénes? A los débiles. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y no te dice, para la gloria de Dios. Si no hacen esto, Dios no va a ser glorificado. Por eso esto nos lleva a nuestra segunda exhortación para los fuertes. No solo reciban al hermano débil, sino que también no lo menosprecien. Note que Pablo no quiere que lo rechacen, dice, recíbanlo como Cristo lo recibió, pero además de esto no lo menosprecien. Ahora, yo sé que el tema del menosprecio era por alguna cuestión de que los fuertes no soportaban de que los débiles no aprendieran ligero como ellos, no entendieran las cosas. Ellos decían, bueno, pues que la comer sangre, ¿qué es? Eso no es pecado. Entonces menospreciaban, es que usted no entiende nada. Entonces menospreciaban al hermano débil. Por eso dice Pablo, no menosprecien en segundo lugar al hermano débil en la fe. Del mismo modo como los hermanos no deben condenar a los fuertes, los hermanos fuertes no deben menospreciar a los débiles. Versículo 3.
el que come no menosprecia al que no come. De los hermanos débiles, algunos se abstenían, y mire que el propósito de ellos no era por una causa injustificada, sino con el propósito de agradar a Dios. Pese a que no tenían una conciencia informada, su intención era buena. Hermanos, porque quizás la persona que no come sangre dirá, bueno, es que yo no creo, yo quiero agradar al Señor, yo pienso que si la como estoy pecando. Pues hermano, si tu conciencia se carga, pues no lo hagas. No lo hagas porque estarías pecando, y eso vamos a hablar más adelante de eso. Por eso Pablo aclara más adelante que el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias. Pero hazlo para el Señor, y si te estás absteniendo, hazlo para el Señor. Y noten que aunque Pablo se identifica con los fuertes, como él dice en Romanos 15:1, dice, así que los que somos fuertes, pero él no les demanda a los débiles que dejen sus reparos, sino más bien les anima a seguir la voz de ¿qué? De su conciencia. Si para ustedes la sangre es malo, no la coman. Si el motivo es agradar a Dios, no lo hagan. No lo hagan. Nosotros entendemos que para nosotros no es malo, pero si ustedes no entienden eso, llegará el tiempo en que entenderán, debemos ser pacientes con ellos. Y ahora vamos a hablar de lo que no debemos de hacer con ellos, porque hay unos hermanos que no son pacientes y estamos pecando, no porque el hecho de entender las cosas bien, sino por el hecho de lo que hacemos con los hermanos débiles que se abstienen de esto. Versículo 14, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pablo sabía que ningún alimento era inmundo. De hecho, por ejemplo, cuando el Señor llamó al pueblo de Israel y clasificó animales puros de impuros, ¿qué es lo que hacía impuro a otros animales y a los otros no? No era el animal en sí mismo. Algunas personas piensan que era el animal en sí mismo lo que lo hacía impuro. No, lo que lo hacía impuro es que el Señor mismo los había clasificado. Estos son impuros, estos son puros. La palabra del Señor lo había declarado esto. Pero cuando Cristo viene, dice que ya todo es ¿qué? Es puro. Porque que lo contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y Cristo purifica en Marcos, dice que lo que contamina, que los animales, las cosas, la comida no es mala en sí misma, pero era por la clasificación. Traigamos, por ejemplo, al huerto del Edén. En el huerto del Edén podían comer de todos los árboles porque todos los árboles eran puros, pero había un árbol que era inmundo, impuro. Era árbol del bien y del mal. Ahora, ¿quién había señalado la prohibición de comer de ese árbol? Dios. Por eso era impuro para ellos. Y estaban puestos a prueba. Ahora, así como Adán y Eva fueron puestos a prueba de no comer de ese árbol porque Dios lo había considerado prohibido comer, asimismo en la leyes dietéticas de Israel, Dios había prohibido comer ciertos animales como una prueba de fe para el pueblo judío. Pero era hasta cierto tiempo, hasta que se cumplieran esas leyes. Pero ahora Dios dice que ha llamado de gentiles y judíos, ha hecho un pueblo de uno solo, y ahora en ese nuevo pacto ya nada es impuro, todo es puro. Y Pablo se está refiriendo aquí a cosas que Dios no ha prohibido, no a cosas, hermanos, pecaminosas en sí mismo. Por ejemplo, yo sé que la sexualidad no es pecado, pero la sexualidad en sí mismo no es pecado, pero la sexualidad fuera del marco matrimonial es pecado, porque es fornicación. Pero Pablo está hablando aquí de cosas que Dios no ha legislado. No estamos hablando de los mandamientos del Señor, de cosas que Dios ha mandado, sino cosas de opiniones, asuntos secundarios, asuntos relacionados con la libertad cristiana. Y Pablo continúa en el versículo 14, dice, mas para el que piensa que algo es inmundo, él lo es, pero en asuntos ¿qué? Secundarios. Si usted cree que algo es inmundo, absténgase de hacerlo. Porque si usted lo come y su conciencia le dice que eso es impuro, no lo coma porque estaría pecando contra su conciencia. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Hermano, si usted no está seguro de que algo sea pecado, no lo haga. Porque si estás pensando en agradar a Dios y tienes dudas de que algo es pecado, es mejor abstenerse. Es mejor hacerlo. Pero si lo hacemos, estaremos actuando contra nuestra conciencia y ese monitor interno nos condenará.
Estaríamos pecando si lo hacemos, aun cuando estemos haciendo lo que no sea pecaminoso. Por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de la sangre. No es pecado comer sangre. Pero si tu conciencia te hace sentir mal, no lo hagas. Es incorrecto para nosotros porque pensamos que lo es y estamos violando nuestra conciencia y eso siempre es pecaminoso. Las dudas y la fe no se mezclan. Por tanto, si tenemos dudas, no estaremos actuando según la fe y todo lo que no proviene de la fe, ¿qué es? Pecado. Así que debemos esforzarnos, hermanos, por educar nuestras conciencias, estudiando de manera responsable las Escrituras. No hagas las cosas porque los demás también las hacen. Y esto lo digo, hermano, usted puede ser débil y usted todavía piense que la sangre es mala. Pero usted no lo haga porque todos los hermanos en la iglesia comen sangre. Entonces yo también voy a comer. No hagas eso. No lo hagas porque estás atentando contra tu conciencia. Ahora, ¿el pecado es comer sangre? No, el pecado de él no es que coma sangre. El pecado de él es que vaya en contra de las acusaciones de la conciencia que tiene él. Así que no lo hagas porque los demás también lo hacen, sino porque estás plenamente convencido de lo que vas a hacer es agradable al Señor. Es decir, si tú sabes que eso va a desagradar al Señor, entonces no lo hagas. Imagínese que usted, por ejemplo, aquí un hermano quiere regalarle una torta, está de cumpleaños el hermano y quiere regalarle una torta. Pero de pronto el hermano se le alumbra el bombillito y dice, bueno, yo me acuerdo que el hermano es alérgico como que a las almendras y al chocolate. Es que voy a regalar. Él sabe que es alérgico a cuál. Él tiene dudas, no sabe si es chocolate o almendras. Y él dice, bueno, ni chocolate, entonces voy a comprarle almendras. Bueno, ¿él qué debería hacer en este caso? Bueno, él tiene duda. Por las dudas, no debería comprar ni de chocolate, ni de almendras, porque estaría tentando contra el hermano y estaría haciéndole mal. Entonces, él que debería abstenerse de comprar de chocolate y de almendras, ¿por qué? Porque está dudando. Y él quiere agradar a su amigo y terminaría haciéndole, antes de hacerle bien, le estaría haciendo daño. Entonces, hermanos, eso es una manera de despreciar al hermano. Así que nunca menosprecies a alguien por seguir su conciencia o se abstenga de ciertas cosas que pueden hacer con su libertad. No menosprecies al hermano débil, porque, hermanos, estaríamos atentando contra la ley ¿de qué? Del amor. Y esto, hermano, el de la torta podría estar, ¿qué? ¿Le importó el hermano? ¿Le importó lo que le pueda hacer daño? No, aunque él dudó, aún así lo hizo en detrimento del hermano. Esto nos lleva a la tercera exhortación, y esto es lo más extenso que voy a tener aquí, la tercera exhortación. La tercera exhortación es esta: los cristianos fuertes deben limitar la práctica de su libertad cristiana por amor al hermano débil. Los cristianos fuertes deben limitar la práctica de su libertad cristiana por amor al hermano débil. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo nos exhorta aquí a no juzgarnos en temas de opiniones. Reitero, en aquellas cosas que Dios no ha legislado en su palabra. Lo correcto es que no debemos juzgar respecto a estos asuntos y hagamos todo lo posible para hacer causa de tropiezo de lo que nosotros hacemos. Nosotros no debemos ser de tropiezo en cuanto a nuestra práctica libertad cristiana. Versículo 14, dice Pablo: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora la pregunta: ¿yo debo respetar a mi hermano porque él piensa así? Sí, eso es amor. Y noten por un lado que Pablo le da la razón al fuerte al decir que nada es inmundo en sí mismo. Y esto lo dice con respecto al comer carne. Y por cierto, hermanos, porque aquí está hablando Pablo de la carne, porque los judíos decían, bueno, podemos comer de esta carne no. Y Pablo lo va a explicar más claramente en 1 Corintios 10:25. ¿Ustedes se acuerdan? Pablo le dice a ellos: de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Todo. Ahí vendían la sangre también. Comed. Sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Así que Pablo le está guiando la razón aquí a ¿quién? A los fuertes en el asunto de la libertad cristiana. Mire, ustedes, realmente nada es inmundo en sí mismo.
Ustedes coman de todo lo que ven. ¿Y por qué? Porque es que el tema y el contexto de Pablo de Corintio es que la carne más barata que venía en las carnicerías de Corinto era la que era sacrificada a los ídolos. Y muchos cristianos fuertes iban a la carnicería y compraban la más barata y dijeron, no, es que la sacrificada a los ídolos es más barata. Igualmente los fuertes decían, a la verdad un ídolo, ¿qué es? No es nada. Y entonces no pecamos si comemos carne sacrificada a los ídolos. ¿Y qué decían los débiles? No, hermano, yo, por muy barata que sea, yo voy a comprar la cara, no voy a comprar ni siquiera la cara porque pienso que toda la carne es sacrificada a los ídolos. O sea, había esa tensión. Y Pablo quiere hacerles ver a los fuertes que no todos en la iglesia poseen el mismo nivel de madurez. Por tal razón debemos tener cuidado en la práctica de nuestra libertad cristiana. La pregunta es, ¿esto quiere decir que los hermanos fuertes deben abstenerse de todo lo que pueda ser conflictivo para el hermano débil? Como el hermano no puede comer eso, entonces yo tampoco lo como, porque él es débil. Para él es pecado, para mí no es, pero no lo voy a comer. Bueno, esta pregunta es vital para la salud de la iglesia. Yo quiero, hermanos, que presten atención aquí bastante a esta enseñanza, porque esto es importante, esto casi no lo vamos, eso es importante para manejar la armonía, el compañerismo cristiano, el amor fraternal de Cristo. Porque esta pregunta es vital para la salud de la iglesia, y Pablo quiere proteger al hermano débil, pero a la vez quiere proteger a la iglesia del legalismo, es decir, que los hermanos débiles impongan lo que los demás deben de hacer. Es decir, que se les imponga a todos los hermanos de la iglesia la opinión del hermano débil de lo que se puede y no se puede hacer. Digamos, por ejemplo, las hermanas que son débiles, que no se ponen arete, digan, no, aquí todas las hermanas, no, ninguna se puede poner arete. Eso sería legalismo. Ya no podemos imponer la opinión de ellas sobre los demás. Eso es caer en legalismo. Ustedes no han visto congregaciones que han caído en eso, que no son temas de palabra de Dios, sino de opinión. Ahora, ¿cómo podemos entonces nosotros preservar la libertad cristiana en la iglesia si nos abstenemos de todas las cosas que los cristianos débiles rechazan? Bueno, la exhortación que Pablo hace a los fuertes es que se cuiden de que la práctica de su libertad cristiana no lleve al hermano débil a pecar. Pablo no está diciendo, y aquí que quiero, hermanos, si el hermano no toma vino, hermanos, pues prohibido tomar vino en la iglesia. Bueno, en la Santa Cena entonces también no podíamos tomar vino. Pero, hermano, no es cuestión de decir, bueno, las hermanas no deben ponerse arete por causa de las hermanas débiles. No, esto sería legalismo. Observemos de nuevo el versículo 13, donde encontramos dos palabras claves que son muy importantes. Dice aquí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿En qué sentido no nos podemos juzgar? En asuntos de opiniones, en asuntos secundarios, sino más bien decidir no poner, número uno, y hay dos palabras claves que deseo que ustedes observen: tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dos palabras. Cuídense, hermano. Ustedes pueden ejercer su práctica o libertad de conciencia, pero cuídense de servir de tropiezo, ocasión de caer al hermano. Y la palabra que traduce aquí tropiezo, no en el sentido positivo. Apague el parlante y lo vuelva a prender, por favor. La palabra que aquí traduce como tropiezo no en el sentido positivo, porque, por ejemplo, en el sentido positivo, nosotros miramos en varios versículos de la Biblia que Cristo en cierta manera fue tropiezo para unos, para los judíos y para los que tropezaron por la palabra. Por ejemplo, como lo fue Cristo para los incrédulos, dice por hacer algo que es bueno, como dice en primera de Pedro 2:8, dice piedra de tropiezo, Cristo, y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero noten que esta palabra tropiezo aquí no es en el sentido de que Cristo fue causante de su tropiezo, sino que por hacer el bien ellos tropezaron en la verdad y en la bondad de Cristo. De hecho, todos los cristianos por hacer bien, muchas personas van a tropezar, pero no somos causantes primarios del tropiezo de ellos, sino que ellos tropezaron no por culpa nuestra, sino por culpa de ellos que endurecieron sus corazones. Pero Pablo, aquí el término tropiezo no se refiere en ese sentido positivo, sino en el sentido negativo. Es decir, cuando la culpa recae por completo en aquel que es motivo de tropiezo, por hacer algo
que es malo. Bájale volumen, por favor. Así que, hermanos, esta persona es culpable y la otra frase que usa Pablo es la ocasión de caer. O sea, la otra es tropiezo, ahorita es ocasión de caer. El término griego es escándalo aquí. Ustedes notaron aquí que dice la palabra en el versículo 13, dice ocasión de caer al hermano. Esta palabra es escándalo, de donde proviene la palabra en español de nosotros, escándalo. O sea, no hagan que esto se convierta en un escándalo. Tiene un significado similar a tropiezo, como dice 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Otra vez, hay un sentido positivo de esta palabra, pero en otras ocasiones se usa el término en el Nuevo Testamento para señalar a aquellos que hacen caer a otros en su conducta, ya en sentido negativo. Por ejemplo, dice que cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños. Entonces, la exhortación que Pablo da aquí a los hermanos fuertes es la misma que da en 1 Corintios 8, 9 al 10, en el contexto de no comer carne sacrificada a los ídolos. Vuelvo a reiterar, el contexto de 1 Corintios 8. Hermanos, la iglesia de Corinto eran muchos gentiles, venían del contexto de sacrificar carne a los ídolos, y ellos la comían. Ahora ellos se convierten al cristianismo, y obviamente ellos tienen una conciencia débil y no quieren volver a tener ningún contacto con esa carne, porque ellos sabían que era sacrificada a los ídolos. Pero ahora Pablo les dice a ellos, no tienen problema, porque Pablo le va a hacer un énfasis aquí en 1 Corintios 8, 9 al 10, va a hacer un énfasis más en los fuertes y les va a decir lo siguiente. ¿Cuál es el punto en el cual a veces el fuerte se olvida de amar al débil? De esta manera, dice así, 1 Corintios 8, 9 al 10, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles, porque mi libertad cristiana puede convertirse, si no la uso bien, en el contexto del amor, no la utilizo, se convierte en ¿qué? En tropezadero. Por eso dijimos al principio, hermanos, que si nosotros no vivimos nuestra práctica de nuestra libertad de conciencia en el contexto del amor, vamos a servir de tropiezo para los hermanos débiles. Porque él sigue diciendo en el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Resulta, hermanos, que el cuadro es de un hermano fuerte en la fe, y este hermano, precisamente, como la carne era más barata, y enfrente del templo vendía carne sacrificada a los ídolos. Y él no solamente va a comprar, sino que se sienta a la mesa a comer de esa carne. Ahora, el hermano débil pasaba en ese momento y miraba al hermano fuerte. ¿Y cómo razonaba el hermano débil? Bueno, el hermano fuerte como que le gusta la carne y ve que no es pecado. Pero a mí como que eso es pecado, pero no importa. Como él lo hace, yo lo voy a hacer. ¿Y qué hace el hermano débil? Va en contra de su conciencia porque el hermano fuerte lo hizo. Y Pablo le dice, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Ahora Pablo le dice al débil que no lo haga, porque está violando su conciencia. El fuerte lo puede hacer porque no está violando su conciencia, pero Pablo exhorta, pero noten aquí, pero Pablo exhorta a que no presione el débil para que haga lo mismo. Hermano, no es que usted esté comiendo rellena y le diga a un hermano, uy, esa rellena, al hermano débil, esta rellena está rica. Hermano, usted debería comer rellena. Coma, eso no es nada. Cómasela. Usted está llevando a pecar al hermano porque él está yendo en contra de su conciencia. Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. En este caso, comer carne sacrificada a los ídolos, dice aquí, porque tú lo estás haciendo en libertad, pero lo estás llevando a él a pecar, y esto es lo que Pablo está procurando evitar a los hermanos. ¿Ya se están dando cuenta? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Para mí tomar vino no es pecado, pero yo al hermano que es débil en eso, yo no le voy a decir, hermano, tome vino, que no es pecado. No, hermanos, porque yo lo estaría llevando a ir en contra de su conciencia, y todo lo que no es conforme a fe es pecado. Eso es lo que Pablo ya nos había dicho.
Es como si Pablo les dijera a los fuertes: hermanos, sean sensibles, hagan buen uso de la libertad cristiana, no estimulen al hermano débil a hacer lo que él no debe hacer por causa de su propia conciencia. Por eso le dice en los versículos 14 al 15, dice Pablo: yo sé y yo confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé que nada es inmundo. El vino no tiene nada en sí mismo, la carne es sacrificada a los cielos y la sangre tampoco, mas para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero, versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿sabe por qué? Porque el hermano, ¿por qué se va a contristar el hermano? Porque el hermano, aunque dijo, bueno, el hermano fuerte lo comió, yo lo como, pero el hermano débil se va a sentir acusado por su conciencia y sabe que él no va a tener paz. Él va a decir: yo creo que esto no hice lo que no debería de hacer. Dice Pablo: si por causa de tu comida tu hermano es contristado, convicto de pecado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y obviamente Pablo no está queriendo decir que un verdadero creyente pierda la salvación. Más bien, la palabra perder aquí significa, en este contexto, arruinar, lo contrario a edificar. Es decir, tú no estás edificando a tu hermano, lo estás arruinando. Estás haciendo lo negativo. Dios nos manda el amor porque el amor edifica, pero tú estás haciendo con tu conducta a llevar al hermano a violar su conciencia, estás arruinando su vida espiritual. No estás edificando, estás arruinando. Dice John Murray al respecto de este texto, dice: Pablo está haciendo énfasis en el carácter destructivo del pecado con el propósito de impresionar al hermano fuerte con la gravedad de su ofensa al venir a ser ocasión de tropiezo para el hermano débil. Hermanos, cuando Pablo señala que el hermano débil es contristado, se refiere al dolor de su conciencia agraviada al hacer algo que él piensa que es pecado. Si notas, si ve el problema que tú creaste. Y algo muy serio que debo decir es que cuando un cristiano comienza a actuar en contra de su conciencia, aun cosas insignificantes han empezado a caminar por una senda muy peligrosa que sabemos a dónde conducirá. Ahora, hermanos, yo quiero contarles algo para ilustrar esta verdad. Un día una jovencita que venía del contexto de esas iglesias donde es prohibido ponerse aretes, llegó a una iglesia donde hay libertad. Todos los hermanas saben que tienen libertad para ponerse el arete y no es pecado. Ellos están bien informados de su conciencia ahí. El problema es que estas hermanas llevaron a esta hermana que todavía no tenía una conciencia bien informada, porque ella pensaba que ponerse arete era pecado, la llevaron y la forzaron a que ella se pusiera aretes y fuera en contra de su conciencia. Ahora, ¿qué pasó con ella? Ella se permitió eso, su conciencia fue convicta de pecado, ella sintió cierto dolor en su corazón. Pero en ese momento, como ella se permitió eso que para ella era pecado según su opinión, eso comenzó a abrirle puertas a otros pecados hasta caer en pecados sexuales. O sea, mira el peligro donde nota esto. Porque le estamos llevando a que ella viole su conciencia de tal manera que puede hacer que la conciencia comience a ¿qué? A cauterizarla, a insensibilizarla. Y ella se permitió cosas que no eran permitidas. Miren dónde comenzó, por nosotros forzarles a ir en contra de la conciencia. Hermanos, una cosa es la libertad cristiana y otra muy diferente la práctica de ella. La libertad cristiana es una convicción interna entre nosotros y Dios de la gloriosa libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz, quiere que nosotros vivamos así y queremos, hermanos, que también nosotros hagamos buen uso de ella. No solamente que la ejerzamos, sino que hagamos buen uso de ella. Pero más que eso, hermanos, como dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson, dice lo siguiente: nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad cristiana sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Y eso es verdad, hermanos. Sí, la libertad cristiana, pero pensemos en el otro siempre. Versículo 22, dice Pablo: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, y bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hermanos, es un asunto entre nosotros y Dios, y necesariamente no tenemos que practicar en toda ocasión y lugar lo que entendemos como nuestra libertad cristiana, pero si tienes que hacerlo, ya dejaste tu libertad. Es Cristo quien nos gobierna, hermanos, ¿verdad, hermanos? No es tanto la conciencia, es Cristo quien nos gobierna y no lo que entendemos en nuestra mente lo que nos da la libertad. Pero, hermanos,
Nosotros tenemos libertad también ¿para qué? Para amar eso. Y cuando estás haciendo eso que ahorita dimos ejemplo, hermanos, no estamos amando. Así que a la hora de tomar una decisión, lo que debemos preguntarnos no es si tenemos derecho a hacerlo. ¿Yo tengo derecho a tomar vino? Sí, Dios no lo prohíbe. Lo que debo pensar, hermanos, sino cuál es el impacto que esto puede ocasionar en mi hermano. Por él Cristo murió, y como esto puede afectar la unidad ¿cómo esto puede afectar, hermano, la unidad de la iglesia? Porque el bienestar de mi hermano y la unidad de la iglesia es más importante que la práctica de mi libertad cristiana. Versículo 20. Así que no destruyas la obra de Dios por causa de ¿qué? De la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. No sé eso, con lo que come. El hermano fuerte no debe presionar al hermano débil para hacer lo que está en contra de su conciencia. En este caso dice Pablo en el versículo 21, bueno entonces es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Esa es la orden que él da. Ten cuidado con tu hermano. Cuando Pablo dice no destruyas la obra de Dios, se refiere muy probablemente a la unidad de la iglesia. Y esto es muy serio porque es la obra de Dios, hermanos. No sea que en lugar de ayudar a edificar, nosotros estemos destruyendo la obra del Señor. Pero no solo tenemos que, no solo, hermanos, tenemos parte de culpa en el pecado del hermano débil, sino que a la luz, apáguelo, sino que a la luz de esto, hermanos, estamos permitiendo, hermanos, también cuando nos importa más la práctica de la libertad que el impacto negativo que tiene a nuestros hermanos débiles. Y lo que ocurrirá es que los que no observan o rechacen esa misma libertad que estamos procurando defender, hermanos, es que nosotros estaremos destruyendo la libertad del hermano y también estamos manifestando una escala de valores distorsionadas. Que lo que me importa es lo que yo puedo hacer y no lo que el hermano le afecta. Hermanos, ¿en quién piensa? Dice el Pablo cuando habla del amor, el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Eso es importante. Es mi libertad cristiana, pero me importa más que mi hermano, no ir para que él peque y llevarlo a pecar en lo que yo hago. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay algo realmente interesante, es que Pablo menciona solamente el reino de Dios aquí en esta epístola de Romanos, en esta parte, no en otra parte, sino aquí. No es a través del uso de la libertad, dice Pablo, que manifestamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, ya que el pecado no nos gobierna, ni estamos bajo el lazo del diablo que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz. No es por medio del uso de la libertad que evidenciamos el reino de Dios, no. Es por medio de una vida santa, es por medio de un compañerismo en paz y el gozo que tenemos del Evangelio, hermanos. Cristo nos ha justificado. Hermanos, ¿y sabe qué es la justicia? La justicia de Dios es que nos ha reconciliado con Dios para vivir con paz, y no solamente en paz para con Dios, sino para los que son de Dios, para estar en paz con ellos. De lo contrario, hermanos, no debemos llevar entonces a hacer mal contra nuestro hermano, pero también en gozo que tenemos en el Evangelio de Cristo. Por tanto, nuestra libertad cristiana debe ser una vida santa, debe buscar un compañerismo en paz, y el gozo cristiano solo es producido por el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, esto va a producirse como causa de esa obra interna, y es parte de nuestro servicio a Cristo, dice Pablo, hacer uso correcto y considerado de la libertad cristiana. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Noten que lo que estamos hablando, lo que hablamos en la mañana, hermanos, si esto se hiciera en la iglesia, no solamente va a ser, hermanos, que Cristo sea glorificado, sino que también los hombres del mundo lo aprueben. Van a decir, realmente estas personas se aman. O quizás los legalistas no van a decir, no vamos a darle lugar para que diga, sí, ve, por eso es que necesitamos reglas. No, hermanos, necesitamos es amar y conforme a la palabra y tolerarnos en temas de opiniones. Del mismo modo como el mal uso de nuestra libertad puede ser que la iglesia cargue con la desaprobación de otros creyentes y de los incrédulos, a ti también la práctica razonable de nuestra libertad producirá palabras de elogio y aprobación ante el mundo. Y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 19. Así que sigamos
lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. No a lo que destruye el hermano, lo que edifica. Esta palabra sigamos también puede ser traducida como esforzarnos. Aquí dice, ¿sabe qué? Esfuércense por vivir así. Esfuércense débiles y fuertes por llevar a cabo todo lo que contribuya a la paz y a la edificación de la iglesia. Por lo tanto, es importante, hermanos, tener un sano ministerio de la predicación de la palabra desde el púlpito para que los débiles tengan cada vez una conciencia más informada. Por eso nos dedicamos a predicar, hermanos, no superficialmente, sino profundamente la palabra, para que los débiles tengan una conciencia más informada. Y de hecho, hermanos, vamos creciendo en la fe. Y el hermano que ahorita no come sangre, de pronto más adelante entenderá y ya no se carga su conciencia y lo hará. Pero dejemos que el tiempo lo madure y que la predicación de la palabra haga su efecto para que él entienda y tenga una conciencia informada que esto no es pecado, pero nosotros seamos tolerantes con él. De ese modo, hermanos, yo sé, hermanos, que siempre la iglesia va a tener débiles porque vendrán otras personas de otras iglesias, vendrán acá y tendremos que tener paciencia para que ellos vayan avanzando y madurando en esos aspectos. Y eso lo tendremos hasta que Cristo regrese. Así que hasta que Cristo regrese debemos tener cuidado en la práctica de nuestra libertad cristiana y para eso necesitamos mucho la guía del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, hermanos, por la libertad cristiana que tenemos. Pero, por favor, hermanos, hagamos buen uso de ella por el amor y la edificación de los hermanos. Quiero concluir, hermanos. Simplemente mi conclusión quiero decir lo siguiente. Oremos para que Dios nos conceda un corazón apasionado por Cristo, por el Evangelio y por su iglesia, y que todas, hermanos, cuando hagamos eso, todas las cosas van a caer en su lugar adecuadamente. Es de eso que se trata este capítulo 14. Cuando vivamos así, las cosas van a darse y Dios va a ser glorificado y el mundo de afuera va a dar testimonio de nuestro amor por Cristo. Dice el Señor en Juan 13, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En que saben mucha doctrina? ¿En que tienen una conciencia muy informada? No. En que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Aquí el versículo 14 se trata de amor que tolera las opiniones personales de los otros. Y no se discuten, y estas cosas no entran en la discusión, sino que entendemos, hermano, que mientras el hermano tenga una conciencia bien informada, nosotros vamos a ser pacientes, pero no lo vamos a llevar a pecar contra la conciencia. Así que la manera como tratamos los asuntos no esenciales en la iglesia es un asunto esencial. Y noten eso, deberían grabarse en eso. La manera como tratamos los asuntos no esenciales en la iglesia es un asunto esencial porque tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver, hermanos, con nuestro testimonio al mundo y con nuestro aprecio por la obra de Cristo, ya que Cristo murió en la cruz del Calvario por comprar esta preciosa obra y edificarla. Dice el Señor que Él edifica su iglesia y nosotros deberíamos prestarnos como instrumentos para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Así que Dios nos ayude, hermanos, en esta tarea. Vamos a orar.